Venciste la muerte, nos diste vida en ti. Venciste la muerte, nos diste vida en ti. Nos diste vida en ti. Padre eterno es, victorioso es. ¿Se han visto que durante estas últimas semanas se habla mucho de la inmunidad de rebaño? Y entonces, la inmunidad de rebaño también es conocida como inmunidad comunitaria. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando una población se hace inmune a una enfermedad, ya sea por la existencia de una vacuna o porque tantos se han contagiado y se han expuesto que finalmente hay una inmunidad comunitaria. Y entonces, por la vacuna o por la exposición, el porcentaje de personas inmunes crece, ¿no es cierto? Y entonces, si crece la cantidad y el porcentaje de personas inmunes, la posibilidad de infección disminuye. Esa es, a grandes rasgos, la inmunidad de rebaño. Más allá de la COVID-19 y todas sus variantes, y tenemos que ser conscientes que hay una pandemia mucho peor. Hay una enfermedad de la que todos nos hemos contagiado. Y esa enfermedad, además, hay que tener cuidado porque en sus diferentes cepas es siempre mortal. Esa enfermedad es el pecado. El pecado es esa enfermedad mortal. Y es la más mortal de todas las enfermedades. Porque bueno, la COVID, la tuberculosis, todas las enfermedades nos afectan aquí. Pero el pecado no solo nos afecta aquí, sino que nos condena en la vida eterna. O sea, es la peor de las pandemias que vivimos en el planeta. Y fíjense que es tan contagiosa que todos los días vemos más y más casos. Y vemos naciones enteras entregadas al pecado, cuyos ciudadanos salen a las calles a celebrar el asesinato, que es el aborto. Y salen a celebrar como si fuera la gran victoria, siendo la derrota moral más grande. Cada uno de nosotros se ha contagiado. Y las noticias no son buenas. Nos vamos a contagiar de nuevo. Entonces la pregunta ¿es posible conseguir la inmunidad de rebaño para la pandemia del pecado? Miren, la única vacuna que existe para esta enfermedad mortal, plenamente mortal, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra vacuna. Esa vacuna nos libra de los efectos de esa enfermedad, ¿no? Y además nos enseña cómo no contagiarnos. Lo mejor del caso es que esa vacuna está disponible, está lista para ser aplicada, es de libre acceso, no hay laboratorios, no hay gobiernos, no hay intereses por ahí mezclados, no, es accesible para todo el que quiera acceder a ella, valga la redundancia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos logrado la inmunidad de rebaño? Miren, cada día vemos nuevas y más creativas formas de pecado. Cada día nos dicen más y más que somos dinosaurios, que somos cavernícolas por seguir la palabra de Dios. Hoy veremos
si es posible la inmunidad del rebaño contra el pecado. Miren, el pecado, esa enfermedad mortal, entró al mundo, ¿por qué? Por la desobediencia. Ojo, el primer elemento para que entrara el pecado al mundo fue la desobediencia. ¿Sí? Es lo mismo que pasa hoy. ¿Cómo llega el pecado? Lo primero es, estamos desobedeciendo. Ellos, en el jardín del Edén, ellos tenían claras unas cuantas instrucciones muy precisas. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta. ¿Alguien puede poner en duda la astucia del enemigo? Eso sería una necedad, poner en duda la astucia de Satanás. Y fíjense que por la astucia, la serpiente influyó en la mujer para convencerla. Entonces le preguntó, o sea, fíjense que no le dijo directamente, desobedezca. Lo que le dijo fue, ¿por qué no pueden tocar ese árbol? Y ella respondió, para no morir, dijo Eva. ¿No es cierto? Vamos a leer por favor Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La astucia del enemigo. La tentación fue, va a desobedecer, pero va a desobedecer con una justificación, y es que van a ser como Dios. Eva, vas a ser como Dios. Adán, tu marido, va a ser como Dios. Entonces, desobedece, porque es que hay intenciones soterradas para que no comas de ese fruto. Es que mira que le da miedo que ustedes sean como él, porque es que él sabe que cuando coman de ese fruto van a ser como él. Entonces es por miedo. Es la teoría de la conspiración. Fíjense que desde Adán y Eva las teorías de la conspiración funcionan, ¿no? Astucia del enemigo, lo van a saber todo. Es decir, ya no van a necesitar a Dios. Lo mejor, no van a depender de Dios. Porque si van a ser como Dios, pues no van a necesitar un Dios. Son redes muy bien elaboradas, esas de la tentación. Hoy, esa tentación de ser como Dios está plenamente vigente. Miren, usan la ciencia para tratar de ser diosesitos. Creen que no lo necesitan, pues consideran que se bastan a sí mismos. Y tratan de usar la ciencia y ese concepto de, yo puedo, yo me hice solo, yo no sé qué. Y la ciencia lo que hace es demostrar que siempre llegan a la misma conclusión. Llámenla inteligencia suprema, llámenla como quieran, pero siempre llegan a la misma conclusión. Hay una inteligencia superior. Y tocan el amor propio de la gente. Porque ¿a cuántos les gusta que les digan anticuados, dinosaurios, cavernícolas, trogloditas? Muy pocos utilizamos vaselina en nuestra parte emocional para que esos insultos nos resbalen y se caigan. Utilizan a los jóvenes y les dicen, no, mire, usted es troglodita. En cambio, si aborta, eso es ser moderno. Eso es ser progresista. Y si usted se afilia temporal o permanentemente a la comunidad LGTBIZ no sé qué, entonces eso lo hace moderno. Deje de ser anticuado, deje de ser cavernícola, salga de las cavernas,
vea el mundo. Vamos a leer por favor Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Este es el resumen de lo que pasa cuando nos damos cuenta de todas las redes de tentaciones y de pecado en las que hemos caído. La serpiente me engañó y caí. Miren, la enfermedad del pecado es un virus con diferentes cepas, ¿no? Lo que sí tiene en común todas esas cepas es que siempre es un engaño. A Eva le dijo la serpiente: serán como Dios, sabrán todo, dominarán todo. Hoy nos dicen: no, mire, eso ya no es pecado. O es que eso fue escrito en otro contexto histórico. A uno le dicen que está out si cree en Dios. A uno le dicen que está out si cree que el pecado existe. Si cree uno que el pecado es real, que el enemigo es real y que es una amenaza para nuestra vida eterna. Entonces uno está out. La promiscuidad, la pornografía visual, auditiva. No, eso, si no te gusta, eres anticuado. El pecado entró porque creyeron que podrían dejar a Dios de lado. La pandemia que nos afecta a todos es poner nuestra confianza en nosotros mismos o en otros hombres en lugar de poner la confianza en Dios. Esa es la llave, es el vehículo por el que se transporta la pandemia del pecado. Miren, hay que aclarar lo siguiente: nosotros no cargamos con el pecado de Adán y Eva. Nosotros heredamos la disposición natural de Adán y Eva a desobedecer y a rebelarnos, a creer que podemos actuar y vivir sin Dios. Dios, eso es una cosa pasada, eso es una cosa que ya murió, ¿no? Esa es la pandemia. Heredamos la naturaleza amotinada de Adán y Eva. Ellos respondieron por sus pecados, pero nosotros heredamos esa naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza amotinada, esa naturaleza de rebelión es la que nos lleva a pecar. ¿Qué significa la palabra pecado? Entonces uno va a dar muchas descripciones, ¿no? Pero lo que significa, el significado original de la palabra pecado es errar el blanco. Cuando uno dispara con la flecha y se equivoca y no le atina a la diana. Pecado en el idioma original, en el griego, es errar el blanco. Es decir, cuando pecamos no acertamos, es de perogrullo, o nos desviamos de lo correcto. Por eso necesitamos el arrepentimiento. Y por eso la explicación de arrepentimiento es retomar, retroceder, regresar y buscar el camino correcto. ¿No es cierto? Porque como nos equivocamos y erramos el blanco, tenemos que retroceder y buscar el camino correcto para acertarle al blanco. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no erra el blanco. Ninguno de nosotros puede decir que no peca. Aquella persona que dice que no tiene pecado, se engaña a sí misma. Yo he oído por ahí gente que dice, yo nunca digo mentiras. Ay, por Dios, está diciendo la primera mentira. ¿Sí? Sea banal, sea grave o gravísima, de todas maneras, todo el mundo, todos estamos tentados a mentir, porque es la salida inmediatista, fácil de una situación. Todos los seres humanos somos pecadores, y no reconocer que somos pecadores es engaño. ¿Recuerdan cuando dijo Eva, me engañó y comí? Fíjense, un engaño, una tentación que frecuente es decir, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie. Eso es mentira. Todos en el camino le hacemos mal a alguien o a muchos, queriendo o sin querer, por acción o por omisión. De todas maneras, hacemos daño. Pero el engaño está ahí, ¿no? No le haga mal a nadie y el resto no tiene problema y va para el cielo. Uy, está equivocado. ¿Sí? Esa es la parte de la astucia del enemigo. Engañarnos sobre el pecado. Por eso cuando estamos en Cristo, reconocemos que somos pecadores. Y estar en Cristo significa reconocer que estamos enfermos. Por eso esa descripción de Rick Warren, de decir, mire, es que la iglesia no es un museo de figuras perfectas, sino un hospital lleno de enfermos, es perfecta para lo que estamos hablando hoy. Porque los cristianos sabemos que estamos enfermos y tenemos la enfermedad del pecado. Y por eso obedecemos la palabra y confesamos. Y Dios nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ojo, hacemos a Cristo mentiroso. ¿Y por qué? Hombre, sencillo. Porque si no pecamos y no hemos pecado, ¿para qué Él se sacrificó en una cruz? ¿Para qué fue el Cordero de Dios? ¿Para qué fue la víctima de propiciación? Para nada. Entonces no tendría sentido el sacrificio de nuestro Señor en una cruz, porque su plan de salvación no tendría ningún efecto. Sería un plan de salvación inútil. Esa es otra astucia del enemigo. Hacernos creer que no hemos pecado. Autojustificarnos con excusas, con explicaciones y demás. Por eso dice Juan que si decimos que no pecamos, la palabra de Dios no está en nosotros. Porque al conocer la palabra, sabemos que somos pecadores, sabemos que erramos el blanco. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo actúa la vacuna contra la pandemia del pecado. ¿Cómo actúa la vacuna de Cristo contra esa pandemia que amenaza la vida de todos nosotros? Vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta es una sentencia. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Sin haber pecado en Él, el único justo dio la vida por todos nosotros los injustos.
Y si permanecemos en Él, no pecamos. ¿Sí? Y todo aquel que peca y se queda en ese pecado, no le ha visto ni le conoce. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el pecado y me quedo con la carga del pecado y no voy y confieso mi pecado ante el Señor con arrepentimiento, pues entonces es que sencillamente no conozco al Señor. El pecado, entonces, es transgredir la ley, transgredir los mandatos y los estatutos de Dios. Es decir, el pecado es desobediencia. Y entonces, ante esa pandemia de desobediencia, Cristo apareció. Y literalmente dice la palabra, para quitar nuestros pecados. Ojo, no dice para sepultar, para tachar, no, para quitar los pecados. Además, permaneciendo en Cristo, no pecamos. Es decir, no es que no vamos a volver a pecar, no. Es que tenemos disponible y tenemos acceso al antídoto contra esta enfermedad que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si es tan accesible ese antídoto, ¿por qué no todo el mundo está vacunado? ¿Por qué no tenemos inmunidad de rebaño contra el pecado? Una de las características del pecado es que se mimetiza muy bien, se esconde muy bien. Siempre hay nuevas formas para esconder, disimular, justificar y engañar con el pecado. Por ejemplo, normalmente el pecado no es algo feo ante los ojos del hombre. Al contrario, el pecado trae placeres momentáneos. Fíjense lo que pasa hoy en el mundo con la búsqueda de la felicidad. La gente busca la felicidad en carros, en mansiones, en viajes a no sé dónde, en el celular más caro. Así le toque ir a una tienda a pagar $1 o $2 de minutos, no importa. Lo importante es tener un celular de 15 o 20 millones de pesos, o de 7,000, 8,000 dólares. ¿Ah? El pecado entonces trae placeres momentáneos. Incluso posibilita sentir satisfacción mientras se comete ese pecado. Adulterio, fornicación, venganza, odio, mentiras, calumnias, murmuraciones. La gente siente placer con la murmuración y el chisme. Después queda la carga y la no inmunización, porque si cometimos ese pecado, claro, cometemos pecados, y no acudimos, no accedemos a la vacuna, y no seguimos el procedimiento que nos da la palabra de Dios, pues quedamos con la enfermedad. Vamos a leer, por favor, Hebreos, capítulo 11, versículos del 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando estamos vacunados, la mirada está en la vida eterna con Dios. La mirada no está, ay, me voy para la paila. No, 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 no. Me voy al cielo, me voy con Dios. Por eso Moisés se negó a pecar. Porque oficialmente, ante los ojos del mundo, Moisés era el hijo de la hija del faraón. Pero Moisés sabía que él no era hijo de la hija del faraón.
¿Sí? Si él hubiera seguido esa versión oficial del mundo, él tenía derecho y acceso a los tesoros de los egipcios. Y era una mentira aceptada por todos. ¿Cuál era el problema? Moisés se negó a mentir. No quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Él no era el hijo de ella y sostener esta mentira le traería placeres, prosperidad, reconocimiento, honor. Entonces pasaba y todos los esclavos tenían que doblegarse, o sea, le traería prosperidad, reconocimiento, fama, prestigio, riquezas, ropa de marca, carruaje último modelo. ¿Ah? Pero Moisés decidió no mentir. Escogió la obediencia. Y eso le trajo maltratos, insultos. Pero hizo lo correcto. Porque tenía la vacuna y miraba la vida eterna. Él sabía que lo de acá es temporal. ¿Sí? Que esas riquezas, esa prosperidad, esos honores eran temporales. Eran un engaño. Porque duraban poquito. Y en la vida eterna, ¿qué? No iba a llevar el carruaje último modelo. No iba a llevar a la vida eterna la ropa de marca. ¿Eh? O sea, yo no me imagino a alguien llegando a la puerta del infierno. Ay, mire, diablo, esta camisa es Gucci. El diablo le va a decir, Gucci, para adentro, maestro. Eso es lo que va a pasar. Hay que tener valor para aceptar la vacuna de nuestro Señor Jesucristo. Y el camino a veces no es fácil. Hay críticas, hay murmuraciones, hay burlas, hay tentaciones para que renunciemos, amenazas de violencia por creer. Y entonces, miren, es mucho más fácil estar con los placeres del mundo. Es mucho más fácil ser fornicario y adúltero que fiel. Uno sale y hombre, se presentan oportunidades de ser adúltero o de ser fornicario, ni más faltaba. ¿Qué es más fácil? ¿Ceder a la tentación del autoelogio? ¿O yo soy fiel porque yo me comprometí con mi esposa, porque amo a mi esposa y sobre todo porque amo a Dios? El pecado es mucho más fácil y su sabor normalmente es tentador. El pecado normalmente el sabor es dulce, que después mata. Sí, queremos inmunidad de rebaño, ¿no? Pero ¿qué testimonio estamos dando para antojar a los otros de la vacuna? Nos atacamos, y estoy hablándole del pueblo cristiano, nos atacamos con una violencia y con una virulencia inusitada. En cambio, fíjense que aceptamos calladitos la venta del evangelio y del cielo. Decimos, no a la nueva era. Pero hay pastores, entre comillas, que predican la nueva era. Hay pastores que dicen, ay no, el Cristo que hay en mí saluda al Cristo que hay en ti. Uy, frase típica de la nueva era. Y como la gente no está pendiente de lo que lee, de lo que evalúa, de lo que estudia, pues se dejan meter el cuento de la nueva era. Somos incoherentes, somos intransigentes, somos desagradecidos, no somos íntegros. Es más, incurrimos en orgullo por ser creyentes. Yo tengo a Dios y tú no. En lugar de decir, tengo a Dios y me encantaría que tú también lo tuvieras. La inmunidad de rebaño no se alcanza porque nos negamos a Cristo. Porque no lo dejamos operar. Porque nos oponemos. Porque parecemos sombras a ver cómo obstruimos la presencia de Dios. Miren,
sabemos capítulos, versículos, libros enteros de la Biblia, pero no ponemos en práctica lo que predicamos. Hay que tenerlo claro. Vamos a leer por favor Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está claramente descrita la operación de la vacuna. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados, hemos sido vacunados, hemos sido inmunizados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo Cristo, solo la vacuna nos justifica gratuitamente. No hay que pagar por esa vacuna. No hay que hacer sacrificios por esa vacuna. No hay que hacer romerías, ni peregrinaciones, ni ponerse frijoles en las rodillas e ir arrodillados de un lado para el otro. No. Es gratuito. Mediante Cristo, mediante esa vacuna otorgada por gracia y amor, por esa vacuna somos redimidos. Tenemos inmunidad para la vida eterna. Esta inmunidad nos permite ir a la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo entonces para contribuir a la inmunidad de rebaño? Nuestra vida es ejemplo del gozo que trae la vacuna, que es Cristo Jesús. Tratamos a los demás como vacunados, como si nosotros estuviéramos vacunados o como si estuviéramos enfermos. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Ojo, la inmunidad de rebaño no se da porque nosotros nos portamos como los más enfermos en lugar de comportarnos y de llevar testimonio, de decirle y demostrarle a la gente, sobre todo, hey, con nuestro testimonio vivo, soy vacunado porque creo en Cristo, porque Cristo entró a mi vida y me dio salud, me libró de la enfermedad del pecado y me dio, por gracia, gratuitamente, la vida eterna. Pero hay que dar el testimonio desde la acción y también, obviamente, desde la palabra. Por eso no hay inmunidad de rebaño. Y esa es la invitación hoy a todos los cristianos. Oiga, pongámonos las pilas. Vamos a hacer crecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer crecer las jornadas de vacunación con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestra vida ejemplar, para que otros también alcancen la inmunidad y así logremos que nuestras comunidades logren la inmunidad de rebaño.